Pero gracias por su paciencia. Vamos a hacer una oración para comenzar y para encomendarnos al Señor. Amado Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Queremos rogarte que en el poder de tu Espíritu nos edifiques y que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica, y más que trata de este gran enemigo que tenemos, que es el adversario, el diablo. Pedimos tu guía, Señor, y te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Es que este tema es crucial, ¿verdad? Tenemos ya en la secuencia que llevamos de Primera de Pedro, ahora en este capítulo 5 vamos a ver los versículos 5, del capítulo 5, versículos 8 y 9. Si fueras tan amable, Edgar, 1 de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esto es algo muy importante porque recordemos que Pedro le está escribiendo a los creyentes que estaban expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En todos estos lugares se habían esparcido y necesitaban el aliento de parte de este apóstol para que supieran que esa batalla que estaban enfrentando era común a todos los creyentes. Y esto es común a todos los creyentes a lo largo de toda la historia. Ellos estaban enfrentando varios ataques que habían sido despertados precisamente por el enemigo de nuestras almas, el diablo. ¿Quién fue el que puso esto? ¿Quién sino el diablo quería sofocar el que se predicara el evangelio de la palabra de Dios? Y desde siempre lo ha hecho, atacando al pueblo de Dios. Siempre ha estado en oposición contra Dios. Dios dice, deja ir a mi pueblo. Faraón dijo, no van a ir, hasta que finalmente se hace lo que Dios dice, ¿verdad? Él es el soberano. Vemos que siempre ha atacado a los profetas, al pueblo de Israel, tratando de exterminarlos. Con Mardoqueo, cuando oró a Dios para que Dios guardara el pueblo después del edicto que había sido emitido para exterminar a todos los judíos. Dios puso ahí a Esther para que en el momento adecuado ella pudiera abogar por el pueblo de Dios. Y Mardoqueo le dijo, tienes que pedirle al rey que revoque ese edicto. Le dice, si yo voy y no he sido requerida por el rey, me van a matar. Le dice, pues mira, Dios va a liberar al pueblo de Israel como sea. De una manera o de otra, nos va a liberar. Pero quién sabe si para eso Dios te puso en ese lugar precisamente para este momento. Y entonces aboga por ellos y gracias a Dios no los extermina. Esto es muy importante, siempre el diablo ha atacado al pueblo de Israel. Ahora, entendamos una cosa muy importante, nosotros vamos a estar apoyando al pueblo de Israel, pero no vamos a apoyar al pecado, a la maldad de la gente que puede estar en este lugar. Dios nunca ha aceptado el pecado, ni siquiera en Israel ni en ningún otro lugar. Vemos que precisamente se los llevaron cautivos, ¿por qué? Porque ellos pecaron contra Dios. Se los llevaron cautivos a Babilonia. Pero sí nosotros debemos buscar la paz en Israel, orar por Israel y todo esto. Pero no vamos a aceptar o a aprobar el pecado en ninguna parte y en quien se manifieste. El pecado es pecado y está en contra de Dios. Y Dios no acepta el pecado en nadie, mucho menos en su pueblo. Y ahora que nosotros somos el pueblo de Dios, somos el Israel de Dios, somos los creyentes que nos hemos convertido al Señor y hemos creído en sus promesas, tal como lo hizo Abraham, que creyó a Dios y le fue contada por justicia, tal como nos lo revela en Gálatas, también nosotros somos objeto del ataque de Satanás. Así empezó el ataque y cuando el Señor resucita y se aparece a los creyentes y empieza a crecer la iglesia, pues Satanás tenía que actuar también y tratará de sofocar el avance de la iglesia, y lo quiso hacer a través de Nerón. Ese fue el mayor de los ataques, la mayor persecución que han tenido los creyentes. Aunque han habido muchas a lo largo de la historia, muchas muy sangrientas, pero esta fue la más fuerte persecución que han padecido los creyentes durante la época de Nerón. Y tenemos que Dios siempre ha guardado a su iglesia, pero nos dice cómo es la manera como podemos resistir a esos ataques. Acá el apóstol Pedro
viendo cómo estaban estos creyentes, también los exhorta y les dice, señores, están en una situación que es un ataque de un enemigo, que es un enemigo real, es un enemigo muy astuto y es un enemigo persistente. Él no se frena, él no se para, él no se cansa. Esto no es un mito. Hay muchas personas que dicen, Satanás, no, esa es una invención del hombre, etcétera, ¿verdad? Bueno, con ellos es con los que más puede trabajar porque lo ignoran, ¿verdad? Es el viajero de incógnito con todos aquellos que dudan o que no creen en la existencia del diablo. Va con ellos, pero no saben que ahí está. Pero es un enemigo real, es astuto, es persistente y no es un mito. Ahí está. Y tu deber como creyente es estar vigilante en tu vida ante esos ataques. Debes resistir a esos ataques y debes permanecer en todo momento confiando en aquel que es el Todopoderoso y para aquel quien nada hay imposible. Tu confianza tiene que estar siempre en Dios. Han surgido muchos grupos donde se arrogan el poder de sacar al diablo, de vencer al diablo. Una de sus características es que es un engañador. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón en el capítulo 12 de Apocalipsis, si no mal recuerdo el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Los engaña. Te mando que salgas de esta persona. Y se sale con el propósito de engañar, de hacerle creer que el poder está en él. El poder está en Dios. Nosotros tenemos que orar a Dios, tal como lo vemos descrito en la palabra, como el mismo arcángel Miguel, disputando contra Satanás por el cuerpo de Moisés, le dijo, Jehová te reprenda, Satanás. No le dijo, yo te reprendo, ¿sí? Yo te ordeno. No, el que le da la orden es Dios. Yo oro a Dios y Dios se encargará de quitarlo, de obstruirlo, de hacerlo inútil en cuanto a su ataque. Pero como creyente, nuestra responsabilidad es estar vigilantes. Acá dice, sed sobrios y velad. Vamos a ver este punto principal porque la forma en que nosotros tenemos que vigilar, resistirlo y confiar en Dios, nos dice primero la manera en que debemos hacerlo. Sed sobrios y estar alertas. Estar alertas es el tener ese dominio propio, ese autocontrol que no cede ante las tentaciones y las propuestas de Satanás. Ese autocontrol que nos lleva a mantener constantemente nuestra carne, que sí quiere hacerle caso, que sí quiere llevar a cabo el pecado, constantemente mantenerla clavada en la cruz. Dominio propio se requiere. Satanás quiere que nosotros cedamos en el dominio propio que Dios nos da a través de su Espíritu. Su Espíritu es su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La templanza es el dominio propio. Ese es el que me lleva a agarrar mi carne y clavarla en la cruz y mantenerla ahí. Todo esto es poder de Dios. Sentimos esa debilidad, tenemos que acudir al Señor en oración. Dios, en el poder de tu Espíritu, por favor, dame victoria y permíteme mantener mi carne clavada ahí en la cruz donde debe estar. Y entonces recibimos ese poder de Dios que nos permite mantenerla en el lugar que debe estar. Muchos lugares incluso han hecho reuniones y congresos de varias iglesias de este tipo de denominaciones que se ponen a hacer como un tipo de adoctrinamiento para ver cómo resistir personalmente al diablo, hacerlo a través de este tipo de conjuros, cuando en realidad lo que deben hacer es confiar en Dios, vivir vidas en santidad, en comunión con Dios, y entonces confiar en el poder de Dios para resistir a este enemigo. Ahora, este enemigo siempre ha existido. Antes que el hombre existiera, ya existía el diablo. No sabemos en qué momento fue que cayó. Se nos menciona que tenía una posición de privilegio allá en el cielo. Pero cuando él quiso ser igual a Dios, y esto lo encontramos en Ezequiel 28 y en Isaías 14, cuando él quiso ser igual a Dios, subiréis a las alturas y seré semejante al Altísimo. Cuando él quiso ser igual a Dios fue cuando fue lanzado del cielo. ¿Y a dónde fue lanzado? Leemos en el capítulo 1 y en el 2 de Job, que dice,
cuando Satanás llega con el Señor, le dice, ¿de dónde vienes? Y le dice, de andar en la tierra y de rodear por ella, de rodear la tierra y de andar por ella, perdón. Aquí está en la tierra, desde entonces. ¿Y qué es lo que está haciendo? Siempre oponiéndose al Señor. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es ser sobrios y estar alertas. Ahora, nosotros debemos mantener siempre la mente clara y el corazón despierto para no ser engañado con todo ese tipo de doctrinas. La mente clara y el corazón despierto. ¿Qué significa ser sobrio? Ser sobrio significa no ser dominado por pasiones o por emociones. ¿A qué persona no le afectan las pasiones? De repente actúas por pasiones, te dejas llevar por tus pasiones o por tus emociones y ya no hablas con la razón. Ahí ya te logró envolver el diablo, pero es una forma en que no te das cuenta. Él usa muchas cosas para esto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado en alguna ocasión. Prácticamente yo dejé de ir al cine para ver esas películas porque todo eso me envuelve. La música, las escenas, los colores tan claros, tan brillantes, todo eso te envuelve en el drama. Y entonces te lleva a una situación que en la Biblia dice, ay de aquellos. En el capítulo 5 de Isaías dice, ay de los que lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Me envuelve de repente. Hace tiempos vi una de unos ratoncitos y la vi antes de que la vieran mis hijos estaban pequeños, y después me quedé meditando, a ver Memo, ¿qué fue lo que permitiste que entrara a tu mente y a la mente de tu familia? Hubo mentiras, hubo engaños, todo lo que para Dios es aborrecible. Pero todo era tan chistoso que yo estaba botado de la risa. No, a mí me puede saber una película cómica y yo me doblo de la risa. Pero pierdo el sentido de discernir si es bueno o es malo ante los ojos de Dios. Y entonces de repente ya me vi envuelto en engaños, en mentiras, en asesinatos y cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces es muy fácil que te envuelvan en las emociones y en las pasiones. El diablo lo que busca es fortalecer tus sensibilidades carnales para que pierdas el sentido de lo que es Dios y su palabra, y de esa forma te puede ir llevando hacia mayor corrupción sin que te des cuenta. Por eso tenemos que ser sensibles. Y ser sobrio significa eso. No estar dominado por mis pasiones o por mis emociones. Estar alerta significa discernir los ataques espirituales que el diablo hace de una forma que no lo puedas percibir. De una forma sutil era la palabra. De una forma sutil. A través de meterte tentaciones. Pero que no lo veas como una tentación. Que lo veas como algo inocente. Es que el diablo así lo hizo con Adán y Eva. No llegó directamente diciéndole, Eva, come del fruto del árbol que Dios te dijo que no comieras. No fue así. Así hubiera sido directo. Abierto y directo se hubiera dado cuenta de que algo estaba mal. No, fue sutil. Con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto, mentiroso. Así es el diablo. Pero agarró esa mentira para llevarnos a esa forma sutil. Perdón, pero esto está causando muchas distracciones. Y ya. Que ya no moleste más. Entonces vemos que así es el diablo, de una forma sutil. Trata de desviarte, de desviar tu mente. Y usa mentiras, claro. Dios nunca le dijo que no podían comer de todo árbol del huerto. Entonces ella lo corrigió. No, sino una más del árbol. Ándale, cayó en la trampa. La idea era que se fijara en ese árbol.
en el fruto prohibido. Vamos por buen camino. Y poco a poco la fue llevando hasta que finalmente comió. Nunca ha perdido su estrategia. Por eso debemos ser sensibles nosotros a todo esto, tener la mente clara y el corazón despierto para poder detectar en qué momento está actuando el diablo. Ser sobrios y estar alertas a todo esto, porque busca meter la tentación de esta manera. De repente llega el chico con la chica creyente y le dice: oye, ¿tú no eres la que salió en la portada de la revista de modas de la semana pasada? ¿Hasta dónde te manda el orgullo? Hasta las nubes, ¿verdad? Ya nubló tu mente, ya enturbió tu corazón, ya no disciernes bien las cosas, ya no te das cuenta que es un incrédulo. ¿Sí? Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Llegó el diablo por donde más débil nos encontrábamos. Así es el diablo. ¿A qué persona que llega alguien y te dice qué bonita estás o qué galante ves ahora, no le eleva el orgullo hasta las nubes? Y ya te envolvió, ya te oscureció el sentido. Ser sobrios y estar alertas es la exhortación de parte de Dios. Y para eso debemos mantener la mente clara y el corazón bien despierto para saber detectar y decir: ah, sí, veo a la persona, pero ya sé quién está atrás de esta persona, el diablo. ¿Por qué? Porque quiso levantar mi orgullo hasta las nubes. Aquel orgullo que yo he tratado de mantener hasta los suelos para estar humillado ante mi Dios, para hacer su voluntad. Lo levanta y me quiere llevar a la tentación. Es muy fácil caer también en falsas doctrinas. Mucha gente lo que busca no es escuchar la palabra de Dios. Lo que busca es el bluff social, donde puedo encontrarme con más gente, tener más compañerismo, sacar más provecho, quizás hacer más contactos para hacer negocios, y abundan lo que el diablo te puede ofrecer con todo esto, y no disciernes si es falsa o buena doctrina, porque no es lo que estás buscando. Lo que buscas es lo que llene tu carne, lo que llene tus proyectos y tus propósitos. Eso es lo que estás buscando. El alma que realmente quiere buscar a Dios, lo que va a buscar es un lugar donde se predique la palabra de Dios. Y no caerás entonces en una falsa doctrina. El Señor nos dice que el que quiera hacer su voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, decía el Señor Jesucristo. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Pero si la persona lo que busca es el bluff social, es muy fácil, y el diablo es muy audaz, muy astuto en todo esto, para llevar a través de cosas que no te das cuenta a falsas doctrinas. ¿Cómo detectar si es una falsa doctrina o no? Pues nunca te vas a dar cuenta si no lees la Biblia. Nuestro deber es leer la palabra de Dios. Si el diablo nos quiere desviar es llevándonos a comportamientos contrarios a la Escritura. Y debemos quedarnos con la Escritura. Y esto ha habido, me pasaría aquí ratos para tratarles de hablar de tantas falsas doctrinas que el diablo ha desarrollado a lo largo de la historia. Pero seguramente ustedes han oído de George Muller, o nosotros lo conocemos más como George Muller. Ajá, pero creo que se pronuncia Muller. Este hombre empezó a entrar una doctrina que estaba desviando a la gente de lo que tradicionalmente conocían los creyentes hasta entonces. Y entonces muchos, con la emoción de la novedad, se estaban yendo hacia ese tipo de doctrinas. No quiero meterme en la doctrina porque tendría que especificarles muchas cosas, pero entonces empezó a desarrollarse esa doctrina a partir de ese entonces, y él dijo: tuve que escoger entre creer a esta nueva doctrina o agarrarme de mi preciosa Biblia. Y decidí quedarme con mi preciosa Biblia. ¿A qué se refería esto? ¿A tenerla nada más agarrada y ya? Eso de nada le hubiera servido. A llenarse de la palabra de Dios y leer y creer lo que leía de la palabra de Dios. Oye, ¿tú crees que Dios nos hubiera dejado escrita su palabra, su voluntad,
para que nosotros tratáramos de adivinarla o que solamente algunos privilegiados la pudieran conocer. La dejó al alcance de todos nosotros. Y si nosotros hubiéramos nacido en Krypton y donde nació Superman, nos hubiera dejado una Biblia para Superman, pero nos dejó una Biblia para ti, para mí, para seres normales como tú y yo, la cual Él quiere que nosotros leamos y creamos. Y eso fue lo que Él dijo: me quedé con mi preciosa Biblia, a creer lo que está escrito en mi preciosa Biblia, no lo que quieran desarrollar otras personas, agarrando y manipulando y de acá para allá, versículos por acá y por allá. La palabra siempre tiene que ser leída de manera consecutiva, no de manera aislada. Nada más por presentarte un ejemplo. En el Antiguo Testamento, en Amós, Dios dice que no revelará nada, no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Esto me lo han sacado cuando vemos un pasaje claramente escrito donde Dios habla acerca de su regreso y dice que el día y la hora nadie lo sabe. Y ahí lo dice claramente el Señor. Dice, sí, pero hay otro versículo que dice que Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Ahí estamos torciendo la palabra de Dios. Porque el contexto claro del tema, ahí en ese tema de que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor va a regresar, el Señor Jesucristo lo dijo. Y de ahí no me mueves. Y si he oído 20 veces en mi vida como creyente es que el Señor regresa para una fecha y para otra y para otra y para otra, parece que es un deporte. ¿Sí? Las iglesias están en ese deporte de tratar de descubrir la fecha y la verdadera fecha. Cuando el Señor dice, no te dediques a esas cosas. Eso fue lo que le dijo a los apóstoles, ya resucitados. Les dice, a ustedes no les toca entender los tiempos y las sazones que ha dispuesto mi Padre en su sola potestad. Ustedes más bien reciban poder del Espíritu cuando venga el Espíritu Santo y sean testigos, den testimonio en Jerusalén, en Judea y hasta el último de la tierra. Sean testigos y den testimonio de la palabra de Dios con sus vidas y con sus labios. Eso es lo que debemos hacer y no dedicarnos a este deporte de buscar cuándo va a ser la fecha en que va a regresar el Señor, porque Dios dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Es hábil el diablo en meter a las personas de una manera sutil a esas falsas doctrinas. También es muy hábil en tratar de meter en nosotros como creyentes el desánimo, cuando lo que debemos hacer es descansar en Dios en oración y suplicar a Dios en oración y que Dios obre en oración para mi vida, para la iglesia, para el país en el que vivimos. Tenemos que mantenernos en oración. Vemos países en donde viven ahorita un auge económico con personas que son temerosas de Dios y están llevando al país por buen camino, pero no fue de la noche a la mañana. Fue un largo tiempo en que los creyentes estuvieron sometidos en oración y llegaba un mal presidente y otro mal y seguía creciendo la maldad, y esto era fácil de producir desánimo en ellos, persistiendo todo el tiempo en oración, y Dios les dio su respuesta. Claro, todos somos mortales, no sabemos cuánto tiempo vaya a llegar. Ahora, el problema del creyente sería relajarse en que ya Dios contestó y no mantenerse en que Dios consiga también al que lo va a suplir, que sea una persona íntegra, etc. ¿A mi país lo tiene comido la maldad? En una total inseguridad en México. ¿Y todo por qué? Porque nunca se enfrentó el pecado. Y ahora el pecado está metido hasta la política, es un narcogobierno. Y la maldad está en su máxima expresión y desarrollándose. O sea, ¿qué es lo que pasa con la maldad? Cuando el gobierno permite la maldad, pues esto despierta en las demás personas la maldad. Y ya cualquiera mata, ya cualquiera trae pistola, ya se les hace muy fácil matar a las personas. Dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Si no se ataca el pecado, sigue creciendo la maldad. Tenemos que ser sobrios y velar. Hay un adversario, el diablo. Ser sobrios y velar. ¿Y el diablo a quiénes agarra? A los que tienen la guardia baja. Han bajado la guardia, ¿y qué es lo que hace? Pues entonces se mete
hasta el callejón con ellos. El creyente vigilante se mantiene en oración. El creyente vigilante examina su propio corazón, su propia vida. El creyente vigilante se apoya en la palabra de Dios en todo lo que dice y hace. Leamos lo que dice Señor tan amable, Yorgos, en Mateo 26, 41. Muy bien. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La exhortación de Dios es velar y orar. ¿Para qué? Pues precisamente para que el diablo no me engañe, para que no entre en tentación. Mi espíritu a la verdad está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y servir a Dios y obedecer a Dios, pero mi carne es débil, como les decía en un ratito. En un ratito te saca de la jugada y te manda el orgullo hasta el cielo. Pero si tú estás velando y orando, dices, ya detecté. Y ya sé de dónde viene esto. ¿Sí? Entonces ves a la persona, pero atrás ves los cuernos. Esto viene del diablo. Lo detectas. Y ya no sigues dando lugar a esas cosas, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Muy cuidadosos con el corazón. ¿Sí? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que debo hacer si surge alguna tentación? Si de repente uno como hombre ya encuentra una puerta abierta con una mujer que no es tu esposa, o una chica que empieza a recibir halagos de un incrédulo, o una chica casada de una persona incrédula que trata de seducirla, ¿qué debo hacer? Sé que el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Mi carne es débil. No voy a dar lugar al diablo. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo sería dar lugar? Pues seguir pasando por el mismo lugar para seguir escuchando esos halagos. Ahí estás cometiendo el peor de los errores. Estás alimentando a tu carne y dando pie a la caída. Mi esposa tiene un dicho: no debes ver a los ojos de los hombres. Es no dar lugar al diablo. No voy a pasar por ese lugar donde está esa chica que ya me abrió su corazón. No voy a pasar por ese lado y le saco la vuelta. No dar lugar al diablo. ¿Sí? Entonces, ser sobrios y estar alertas es la primera exhortación. Ser sobrios y velar. Luego dice en la segunda parte, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente. Vamos a leer todo el 8, puedes leer el 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es el motivo para estar vigilante y alerta? El diablo es tu adversario. Nos revela su naturaleza. Es un adversario. Esto significa que él se va a estar oponiendo a todo aquello que glorifica a Dios. ¿A Dios qué lo glorifica? Su palabra, la sana doctrina. ¿Qué lo glorifica? Un testimonio apegado a su palabra, un testimonio obediente. ¿Qué lo glorifica? Esposos que aman a sus esposas, esposas que sujetan al esposo. Esto está totalmente contrario al mundo. Pon cualquier película, cuando llegues a tu casa, lo digo en sentido figurado, y te apuesto a que lo primero que vas a encontrar son principios contrarios a Dios. Me decía un amigo, una persona, oye Memo, es que ya no puede uno ver una película en paz con su esposa sin que le metan el homosexualismo en la pantalla. ¿Y cómo te lo presentan? Como algo dulce, como algo hermoso. Lo que quieren es que esto se vea como algo normal. Pero toda persona normal, desde que ve eso, le causa náuseas. Un hombre besando a otro hombre, ¿tú lo ves normal? Me refiero a besándolo en la boca. Los árabes se besan en la mejilla, ¿verdad? A mí son los únicos que me han besado. Pero eso no es normal.
Yo beso a mi hijo en la mejilla, pues es mi hijo. Pero un beso de un hombre con otro hombre en la boca, una mujer con otra mujer, y te lo quieren hacer ver normal. Y ya, esto me estoy yendo en el sentido más sano, ¿verdad? Y ahí lo dejamos. Cuidado que es el enemigo, es un adversario. Y nada de eso glorifica a Dios. Y te quieren hacer ver normal algo que para Dios es abominable, ¿sí? En Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Tan solo vestirse con la mujer del sexo opuesto, perdón, con la ropa del sexo opuesto, es abominable para Dios. Cualquier tipo de desviación sexual para Dios es abominable. ¿No podemos verlo nosotros como normal? Aunque la presión de la sociedad esté en esa dirección. Tenemos que manifestarnos en todo aquello que glorifica a Dios. El adversario se opone a todo lo que glorifica a Dios. El creyente vive en todo lo que glorifica a Dios y no tenemos que ceder. Si yo ya vi algo que está en mi vida que no lo glorifica, no voy a dejar de luchar hasta que vea la bendición de Dios para que esto también glorifique a Dios en cualquier área de mi vida. Y es una lucha persistente, constante, y no existe aviento la toalla. No existe, simplemente no existe. Cualquier cosa que yo enfrento, me pongo a pensar, Guillermo, ¿qué estarías viviendo ahorita si no hubieras conocido a Cristo? Yo les he comentado que estuve a punto de irme al infierno en esa ocasión donde Dios quebrantó mi corazón. Si me hubiera llevado al infierno, yo tendría 42 años de estar achicharrándome en el infierno. Hay personas que dicen que no saben qué va a ocurrir con los que se van al infierno. La Biblia es clara, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, ¿sí? Tormento constante. El rico y Lázaro. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es tormento constante. Ahí estaría yo. Entonces, ¿qué me puede pasar en esta vida? Por muy mal que me llegue a ir, nunca se va a comparar ni siquiera con un día de estar en ese lugar. Y ya tendría 42 años y Dios tuvo misericordia de mí al sacarme de ese lugar, al librarme de ese lugar. Pero a ese lugar va a ir todo aquel que rechace a Jesús. Por eso es que la única esperanza está aquí. Somos nosotros. Llámese la esposa, hijos, familiares, parientes. ¿Tú ves que viven en un verdadero infierno? Bueno, también hablando en sentido figurado. El verdadero infierno está allá. Pero aquí vive en una antesala del infierno, al no tener relación con Cristo, al ser presa de sus pasiones. Tengo ahorita conflictos con algunas, yo no, sino conozco personas que amo, que están padeciendo por conflictos por no tener relación con Dios. Y conflictos de adicción, terribles. Conflictos de homosexualismo. Conflictos de inmoralidad sexual. De todo. Personas que amo. Y que estoy orando para que Dios quebrante esas vidas, toque esos corazones, que Él a través del poder de su Espíritu logre moverlos o llevarlos al fin de sí mismos y se den cuenta de su necesidad de Dios. Entonces, nuestro adversario, el diablo es nuestro adversario. El diablo anda como león rugiente, dice aquí, buscando a quien devorar, ¿verdad? Él quiere devorar, él busca devorar la fe del creyente, destruirla. Mira, has estado orando por esto y nunca has recibido respuesta. Pero te ciega para que no veas las respuestas que ya has recibido, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer como creyentes? Dice en Primera de Crónicas, si no mal recuerdo el 16:12, dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de los prodigios y de los juicios de su boca. Haced memoria. Ha hecho maravillas en tu vida. Te ha respondido oraciones. Has visto su mano de muchas maneras. Mantente en esto. Aliméntate de esto. Y confía en que Dios va a responder así como lo hizo en el pasado. Y se va a glorificar en tu vida trayendo la respuesta que lo glorifica a Él, así como lo ha hecho en el pasado.
Mantente así, firme en esto. Él trata de destruir tu fe. ¿Cuántas veces no recibimos esos ataques de decir, es que la Biblia la inventaron, es que la Biblia está llena de errores? ¿Sabes de quién viene eso? Del diablo. Te lo dirán las personas, pero tras esas personas viene el diablo. Y muchos de ellos ni siquiera saben de lo que te están diciendo, simplemente te dicen de lo que han oído. Pero tú que conoces la palabra de Dios les puedes mostrar el error en el que viven. Tratará el diablo de destruir tu fe, pero si tú estás en la palabra, tu fe está fortalecida. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mantente en la palabra, estás fortalecido y puedes ayudar a esas personas a salir de su engaño. Quiere destruir la paz del creyente. El adversario, el diablo. Devorar, destruir, así es. Devorar y destruir. Tú has visto ataques de los leones rugientes. Cómo van tras la presa hasta que la matan y se la comen. Eso es lo que en este pasaje trata de hacernos ver el apóstol Pedro. Quiere destruir tu paz. ¿Y cómo la destruye? Sacándote de los principios de la Biblia. Haciéndote creer que lo que no has logrado en oración lo vas a hacer en tu propio poder, en tus propias fuerzas. Una señora me decía, fíjate que ahorita no puedo apoyar en esto porque, un compañerismo, porque mi esposo está pasando por vacas flacas. Y una vez platicando con el esposo le decía, oye, te voy a apoyar en oración, tu esposa me decía que estás pasando por vacas flacas y que no tienes ahorita solvencia económica. No, ¿cómo no? Dice. A esa se lo dije nada más para castigarla, pero se está portando mal conmigo, pero no, todo va muy bien. Entonces no es a través de los métodos de Dios, ¿verdad? No es a través de amar, de darte, sino de castigar, oprimir en tus fuerzas. Ese es el peor camino. Y no tengo que decirte que acabaron divorciados. ¿Y quiénes padecen? Los hijos. Así es el diablo. Así es el diablo. Quiere destruir. Quiere devorar tu fe, quiere devorar tu paz. No debemos ignorar sus métodos. Leamos lo que dice en 2 Corintios 2:11, si fueras tan amable, Edgar. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. No las ignores. ¿Cómo las vas a conocer? Pues lee la Biblia. Y por eso hay que leer desde el Génesis. Cómo llevó a caer al hombre, poco a poquito. Tú no tienes que dar lugar ni al poco a poquito. Tienes que hacerte a un lado. No tienes que ver hasta cuánto puedes resistir. El ejemplo que les ponía, yo no voy a pasar por ese lugar donde ya está esa mujer que me hizo ver su interés en mí, yo estoy casado y yo quiero honrar a Dios. El engaño del diablo sería, ay, pero tú estás fuerte en la fe, tú puedes resistir. A lo mejor es la manera de ganarla para Cristo. Creo que ya se los he dicho, pero permítanme nada más para hacerles ver ese poco a poquito. Recibe la llamada, por favor con Carlos. No, aquí no vive ningún Carlos. ¿Con quién hablo? Con Juan. No, pero yo busco un Carlos tal. No, pero yo soy un Juan tal otro. Dice, perdón, pero bueno, ya que te llamé, pues ¿por qué no nos vemos para platicar? Y él dijo, a ver si le hablo de Cristo. Llega al lugar donde se quedan de ver. Mira, yo no te quisiera hacer gastar, mejor te invito a un café en mi casa. Pues llega a la casa y dice, a lo mejor le hablo de Cristo a su familia. ¿Te das cuenta del poco a poquito? Le dijo, te voy a poner la tele mientras voy y te preparo el café. Cuando llegó con el café, el cuate ya no se pudo echar para atrás. Finalmente se casó con ella.
poco a poquito. Versus, ni deis lugar al diablo. Es incrédula, pues mejor que le hable una creyente. Oye, fulanita, fíjate que se contactó conmigo una chica, me gustaría que me acompañaras, te la presento y quizá tú le puedes hablar de Cristo. Esto es, ni deis lugar al diablo. No, pero es que tú eres fuerte en la fe, tú ya eres un discípulo, tú ya tienes muchos años. Ni deis lugar al diablo. Entonces, señores, perdonen que les diga esto, pero se los presento para que no ignoremos sus maquinaciones, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Como lo hizo con Adán y Eva, lo va a querer hacer contigo. No voy a dar lugar al diablo. ¿Y cómo me voy a poder fortalecer en esto? Depositando toda mi confianza en el Señor y llenándome de su palabra y obedeciendo a su palabra. Cristo ya lo venció en la cruz. Y a vosotros, que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz lo derrotó. En Cristo tengo la victoria. Me tengo que agarrar de Él y su palabra si quiero ser victorioso y ver el buen resultado suyo hasta el final. Entonces, cuidemos cualquier tipo de seducción, porque el león ruge. El diablo está como león rugiendo, pero está encadenado bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Agárrate de Él y no cedas a esas presiones. No deis lugar al diablo. Tu seguridad está garantizada en la sangre de Cristo. Dios, perdóname tan solo el pecado de haber dado lugar en mi mente a esto. Límpiame, Señor. Yo quiero lo puro, lo honesto, lo justo, lo que es de buen nombre, lo que trae virtud alguna, lo que es digno de alabarte. Llena mis pensamientos de ti, Señor. Y seguimos de victoria en victoria. No cederás a esas presiones del diablo. Finalmente, vemos el versículo 9, que la forma de vigilar y resistir a estos ataques del enemigo es a través de estar conscientes de que debemos resistirlo. Nuestro deber es resistirlo. ¿Sí? La manera, ser sobrios y estar alerta. El motivo, Satanás es el adversario. El deber es resistirlo. Leemos en el versículo, si fueras tan amable, el 5:9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjate, Satanás quiere destruir tu testimonio. ¿Y cómo es que lo quiere destruir? Lo quiere destruir acusándonos. Vamos a leer en Job capítulo 1, versículos 16, del 6 al 12, si fueras tan amable, Edgar. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto,
sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Puedes hacerlo, pero no puedes extender tus manos sobre él. Y Dios lo permitió para fortalecerlo. ¿Y él cómo se mantuvo? Firme. Al cual resistid firmes en la fe. Él se mantuvo firme. Satanás quería destruir su testimonio. ¿Y cómo lo quería destruir? Mira, es un hipócrita. Él dice que es creyente. Pero en cuanto tú traigas esto que te digo, vas a ver que va a blasfemar contra ti en tu propia presencia. Y no nada más lo despojó de todo, sino también de su salud, a petición del diablo. Y Dios le dice: Él es un auténtico creyente. Cuenta con mi poder. Él está determinado en su corazón a creer en mí y a servirme. Y cuando ya está todo hecho un pedazos en su cuerpo y arruinado en todo lo que tenía, llega su esposa y le dice: ya blasfemia contra Dios y muérete. ¿Quién quería eso? Lo acababa de decir, ¿no? Toca su cuerpo y vas a ver cómo no blasfemia contra ti en tu propia presencia. Y ahí está la mujer, su propia esposa, diciéndole: blasfemia contra Dios y ya muérete. Y él se mantuvo en integridad. Dice en Hebreos capítulo 12: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Resistir hasta la sangre. Muchos de estos que iban siendo perseguidos padecieron de Nerón así, hasta la muerte. Tomados presos, puestos como diversión para los romanos, empalados y quemados vivos, devorados por las fieras. ¿Cómo es que todavía se convertían personas a Cristo? Porque sabían que les esperaba mayor gloria. Mayor gloria. Y ellos buscaban la gloria eterna y recibieron de Dios la gracia para padecer en esos momentos. Sin la gracia de Dios es imposible. Pero hay que mantenernos firmes, resistir firmes, al cual resistir firmes en la fe. No basta con recordar y reconocer lo que es la tentación o el pecado. No basta con reconocer quién es el enemigo. Tenemos que resistirlo. La resistencia no es algo pasivo. La resistencia es algo activo. En cada momento, en cada circunstancia de mi vida, lo voy a estar resistiendo. Eso es lo que significa. Es algo activo. Esa resistencia está basada en la fe. En una fe que es creer firmemente en todas las promesas de Dios. ¿Las crees? ¿Las lees y las crees? Si las crees, las pones en oración. Descansas en Dios y ves su mano y ves su poder. ¿Cuándo es cuando no vemos la oración respondida? Primero lo que yo hago es examinar mi propia vida. Ver si hay pecado en mí. Y si lo hay, lo tengo que confesar. Ver si he tolerado el pecado o doy puerta al pecado en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar. Y lo primero que hago es enfrentar el pecado. Ya una vez arreglada el mal, porque a veces Dios permite las pruebas por eso, porque hay pecado. Y tenemos que quitar el pecado. Dios siempre va a estar en contra del pecado y no lo va a aceptar en ninguno de sus hijos. Y nosotros tenemos que tener el corazón de Dios. No lo vamos a aceptar. Y lo vamos a rechazar, lo vamos a confesar, le vamos a pedir perdón a Dios y nos vamos a liberar de Él.
Y entonces queda el camino para la respuesta de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Cuando él vio ya el cumplimiento de los años que estuvieron en cautividad y que Dios había profetizado a través de Isaías y también de Jeremías en 2 ocasiones, específicamente había dicho los 70 años y Daniel estaba ya ahí viendo que se habían cumplido los 70 años, ¿qué fue lo que hizo? Confesó su pecado. Pero no era el pecado de él, era el pecado de su pueblo. Y él lo tomó como si fuera su pecado. Y lo confesó contra Dios: Señor, hemos pecado, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, obramos impíamente, perdónanos, Señor. Y derrama su corazón en oración, pidiéndole perdón por el pecado y pidiéndole la restauración de su pueblo para vivir alejados del pecado, en santidad y comunión con Dios. Nuevamente restaurado la nación en comunión con Dios, no para que regresaran a lo mismo. Y después se empezó el desarrollo. Ciro fue nombrado, ¿sí? Fue profetizada el regreso de Israel, llamando por nombre a este rey, Ciro, el rey de Persia. Y dio el decreto para que regresara el pueblo de Israel. Y Dios levantó al escriba Esdras, varón instruido en las Escrituras. Y Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y luego levanta a Nehemías para la restauración del muro, y fue restaurado el pueblo. Tenemos que confesar el pecado. Dios nunca va a aceptar el pecado. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y en la fe, en la confianza absoluta. Una confianza firme en todas las promesas de Dios. Una oración constante en la comunión con Dios. Leemos en 1 Corintios 10:13, creo que sigue Yorgos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta comunión en oración con Dios. Señor, yo sé que cualquier prueba, cualquier tentación, tú la permitiste. Y la permitiste porque sabes que yo la puedo soportar, que puedo salir en victoria. Dame la victoria, Señor. Si hay pecado, confiésalo. Y pídele a Dios en oración y vas a recibir la respuesta. Es garantizada la respuesta. Él quiere que hagamos su voluntad y es garantizada su respuesta. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Si te la dejó es porque la puedes resistir. Nos va a dar la fuerza para poderla resistir. Esta resistencia también está basada en la obediencia a su palabra. Tenemos que mantenernos obedientes a la palabra de Dios, porque esta es la mejor defensa que podamos tener ante la tentación. Obediencia a la palabra. Dice Santiago 4:7, fíjense muy bien, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está la victoria. Someteos pues, ¿a quién? A Dios. ¿Tú dices esto, Señor? Yo obedezco. No me rebelo. No voy a hacer lo que yo quiero. Yo obedezco. ¿Esa es tu voluntad, Señor? Yo te creo. Yo la quiero hacer. Yo te obedezco. Obediencia a la palabra. Someteos, pues,
a Dios. Este es el sometimiento. No obro en orgullo. No, eso está ya sometido. Obro en humildad. Me someto a Dios. Resisto al diablo. No voy a hacer lo que mi carne quiere, lo que el diablo me propone. Y el diablo dice, con Job, no se puede. Y no se pudo. Y Dios lo bendijo al doble. Para hacernos ver que la bendición está en hacer la voluntad de Dios, en obedecerlo, en mantenernos firmes hasta el final. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Sométanse al Señor, resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿No quieres tener esa victoria de parte de Dios? Entonces, si quieres tenerla, no trates de resistirlo en tus fuerzas. Agárrate de Dios y su palabra. Confía en Él y a través de la fe, que es creerle a Dios, Señor, yo sé que tú vives en mí a través de tu Espíritu, en tu poder me vas a dar la victoria, yo creo en ti, entonces no confío en mi propia fuerza para la victoria, sino en ti. Que por la gracia que me diste en Cristo Jesús, tu Espíritu mora en mí y para ti nada hay imposible. ¿Cuántas cosas vemos imposibles? De repente decimos, no, fulano, ese es imposible que se convierta. Si te acercas a él y hasta huele a azufre. Pues para Dios nada es imposible. Y Dios, yo sé que para ti nada es imposible y no voy a dejar de orar hasta que vea la respuesta o hasta que me lleves a tu presencia. Cualquiera de las dos. Pero ese es un corazón determinado. Job estaba determinado. Y él estaba determinado incluso que si Dios se lo quería llevar, él estaba dispuesto a irse. Pero no iba a ceder a pecar contra su Dios. Era una determinación del corazón. Entonces, vemos que esa es la respuesta que nosotros debemos dar también en oración. Y como vemos que dice el versículo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro lo que está diciendo es que todos los creyentes padecerán las mismas persecuciones, cansancios, pruebas, pero les aconseja. Está a su alcance la victoria. Ustedes deben ser vigilantes. Deben resistir en todo momento al diablo y deben confiar en el poder de Dios. Se cuenta de un pastor de ovejas que cuando estaba ya en la oscuridad descansando, las ovejas en su redil y él ahí en la puerta, escucha a su mascota, a su perro, ladrar y ladrar y ladrar en la oscuridad. No se veía nada, pero lo escuchaba ladrar y ladrar y ladrar. Entonces decide acercarse a donde estaba el perro y alcanzó a ver la figura de un lobo que estaba al acecho de estos animales. Gracias a esto, él pudo librar a su rebaño de haberse comido alguna de sus ovejas. Así debemos estar nosotros también al acecho, no dormidos espiritualmente, sino despiertos. Seamos sobrios, dice la Escritura. Velad y seamos sobrios. No durmamos, sino velemos y seamos sobrios. Estemos atentos. Y entonces seremos librados del ataque de este enemigo que está al acecho siempre. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así es que mantengámonos firmes en la fe. Vamos a hacer una oración. Padre, cuántas gracias te damos por la bendición que tú nos das de conocer tu palabra y el privilegio de contar con ella hasta nuestros días, en nuestro propio idioma, escrita de una manera comprensible. Te pedimos, Señor, que nos mantengas firmes en la fe, que nos mantengas en comunión contigo en todo momento, sabiendo que tú no vas a permitir nada que no podamos soportar. Y sabiendo también que
confiando en ti, obtendremos la victoria. Gracias por cada una de tus promesas que nos llevan a esa confianza y a esa victoria. Fortalécenos, Señor, y lejos de ser víctimas de este enemigo, podamos ser vencedores del mismo. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues entonces nos queda la última parte de esta primera carta del apóstol Pedro. La vamos a ver el próximo domingo, si Dios quiere. Síganla leyendo y si hay alguna duda, ahí la compartimos con toda confianza. Que tengan un excelente domingo y que Dios los bendiga.